Qué bueno que podamos estar juntos esta mañana compartiendo este tiempo. Mire, no es lo mismo, bueno, yo sé que hay gente que nos está viendo a través de la transmisión y les damos la bienvenida, de verdad nos alegra mucho, algunos a mucha distancia, hay gente que desde Chile y de otras ciudades y países nos están viendo, como también gente del interior, pero mire, yo le invito a que pueda venir a la reunión. No es lo mismo en casa que estar en este lugar, el ambiente es distinto y es diferente, ¿verdad? Bueno, miren, voy a continuar con la serie del estudio de Primera Pedro. La anterior semana habíamos leído los primeros 7 versículos del capítulo 3. ¿Cómo les fue a las parejas esta semana? ¿Nos fue bien? Espero que bien, ¿verdad? Hemos hablado la anterior semana acerca de relaciones entre la pareja, en la familia, esposo y esposa. Creo que fue un buen tema, creo que varios fueron bendecidos, escuché buenos comentarios. Más allá de quién lo haga, es la palabra de Dios y eso es lo fundamental para nuestra vida, ¿no? Y mire, el apóstol Pedro nos habla acerca de las relaciones interpersonales en el matrimonio al principio de este capítulo 3 y ahora nos va a hablar acerca de las relaciones interpersonales no solo entre parejas sino con aquellos que son amigos, cercanos, gente que conocemos, incluso gente que no conocemos, ¿ya? Pero para eso quiero introducir algo que yo creo que todos hemos estado sintiendo este último tiempo aquí en la ciudad de La Paz, fruto de todos estos cambios climáticos, ¿verdad? Todo lo que es el clima en el mundo, mucho de lo que tiene que ver con las temperaturas han cambiado, ¿no? Yo he nacido en esta ciudad, he crecido en esta ciudad y de repente en los últimos años y este año, miren, hemos sentido una ola de calor muy distinta a otros años, ¿verdad? Es como que oye, estamos casi cerca a lo que es Cochabamba en el calor, ¿no? Habitualmente esto no pasaba, ¿no? De repente, pero estamos viendo alrededor del mundo que el clima está cambiando, ¿no? Y caminar en ese clima, pues en la calle, por ejemplo, uno busca la sombra. Los que tienen un vehículo normalmente lo que hacen es parquear donde hay sombra, ¿verdad? Porque cuando llegues al vehículo pueda estar el vehículo fresco, ¿no? Y no esté así tan incandescente el calor. Muchos hacemos eso, ¿verdad? Y hay una cosa que ocurre, que no podemos cambiar el clima que nos rodea, no podemos hacer nada. Pero sí cuando llegamos a nuestro vehículo o a nuestra casa, a nuestro domicilio, no sé, pues si hace mucho calor abrimos las ventanas, nos tomamos algo frío, no, nos venteamos y todo eso, o en el vehículo si tiene aire acondicionado, pues lo encendemos. Mire, en Santa Cruz uno sí o sí tiene que tener aire acondicionado y si lo tienen todas las piezas, mejor, ¿verdad? Las veces que he estado en Santa Cruz y he estado alojado normalmente en la casa de Maco y Jackie, no, dicen, Johnny, aquí tienes el aire acondicionado, ¿no? Entonces yo no estoy acostumbrado al aire acondicionado, normalmente no lo prendo porque no estoy acostumbrado, ¿no? Pero en lugares como esos, obviamente el aire acondicionado o los ventiladores te ayudan a que dentro de la casa tú puedas tener un ambiente más agradable, más benigno, mucho más para sobrellevar, a pesar de lo que esté pasando afuera, ¿verdad? O si tienes que caminar, imagínate caminar en el calor de Santa Cruz, que algunas veces lo he hecho, y miren, los collas somos bien collas en eso, y se nota el colla allí caminando por la ciudad, distinto a los que viven y habitan en la ciudad de Santa Cruz, que los bendecimos de verdad, los queremos mucho. A propósito de eso, yo le pido, hablando de Santa Cruz, que podamos estar orando por la salud de JP, de Andrea, los pastores de Kairos Santa Cruz. Ellos están con COVID, ya, gracias a Dios no están muy afectados, están pasando como un resfrío, así que oremos por la salud de ellos. Algunas personas de la iglesia también están afectados por el COVID y bueno, oremos para que realmente Dios cubra sus vidas y puedan estar bien, además de que ellos están vacunados, que eso es algo bastante bueno por todo lo que está ocurriendo. Así que vuelvo a este tema. Lo que ocurra fuera de tu casa, el calor o el frío, en nuestro caso también, pues es algo que no podemos hacer nada con eso. Pero internamente dentro de mi casa puedo poner una estufa, puedo abrir las ventanas, tomar algo caliente o algo frío dependiendo del clima. Y miren, en el mundo lo que está ocurriendo, la temperatura, no solo en el clima físico o natural, lo que ocurre en las relaciones interpersonales, cada vez más los ánimos se están caldeando. Vemos los conflictos sociales, políticos, económicos que en cada nación está pasando y cada sector
cree tener la verdad o la solución al problema que se está viviendo. Y están las autoridades tratando de escuchar a todos, o en algunos casos, lamentablemente, los gobiernos pues hacen lo que ellos creen que es lo más conveniente. Pero los conflictos van aumentando cada vez más, y lamentablemente fruto de todo eso vemos las guerras, los conflictos, ¿no? Los problemas que ocurren interpersonales, a veces entre naciones. Y esta mañana, en este pasaje, y quiero que veamos algo, y ya he titulado la prédica, Viviendo el reino en un mundo caído. Viviendo el reino en el mundo caído, ¿no? ¿Cómo podemos vivir como hijos e hijas de Dios, como personas del reino, en un mundo que cada vez más lastimosamente está de camino al infierno? Tal cual, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir rodeados de esta calentura espiritual, social, política en la vida del ser humano? ¿Cómo podemos nosotros vivir como creyentes, como hijos de Dios? Y el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de eso. Pedro le está hablando en ese entonces a aquellos creyentes cristianos que estaban bajo el yugo de una nación, de un imperio que era Roma. Fueron perseguidos, encarcelados y muertos por su fe en Jesús. Un imperio que en la interna también estaba sufriendo un resquebrajamiento social, político. Se habían extendido, pero a tantos lugares que obviamente no tenían la capacidad de poder juzgar o sobrejuzgar, digamos, cada uno de sus sectores. Así que luego, incluso de hecho, Roma arde en fuego, ¿no? De lo cual le echan la culpa a los cristianos. Y bueno, todo eso que está ocurriendo también le afecta a los cristianos en ese entonces. Así que, ¿cómo podemos controlar el clima de nuestros corazones? ¿Cómo podemos controlar el clima, el ambiente dentro de nuestros hogares, dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos crear un ambiente agradable, fresco, de alivio y de tranquilidad? Creo yo que todo aquel que viene, muchos de ustedes, me imagino, después de una semana tal vez de trabajo, en algunos casos de semanas complicadas, difíciles, muchos de nosotros venimos a este tiempo, a este espacio, porque queremos alivio, queremos paz. Hemos entendido que nuestra paz solamente está en una persona, es Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es que venimos a esta reunión, porque queremos realmente experimentar ese alivio, esa paz. Jesús dijo: si alguno está cansado o cargado, venga a mí, dice el Señor, ¿no? Y parte de ese venir a Él es estar en una reunión como esta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivir el cielo? ¿Cómo vivir el reino o el infierno aquí en la tierra? En estos años he escuchado también a gente que ha dicho: es que pastor, ¿sabe que mi trabajo es un infierno? En algunos casos he escuchado a gente decir: es que mi casa, mi familia es un infierno. Fuerte eso, ¿verdad? Porque uno piensa que en el hogar uno debería vivir quieta, tranquilamente, agradablemente en el hogar que cada uno de nosotros tiene. Pero en algunos casos se ha convertido en un infierno. En un infierno. Así que el apóstol Pedro, a partir del versículo 8, capítulo 3, versículo 8, vamos a leer esta mañana, nos está hablando acerca de cómo vivir el reino, cómo vivir el cielo en medio de un mundo caído. Y dice así: en fin, dice, ¿no? Está diciendo en conclusión, finalmente, después de todo lo expuesto, quiero decirles esto. Cuando él utiliza el término o estos términos, en fin, está diciendo en conclusión, dice, finalmente, dice, vivan, dice, en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Muy bien. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, dice, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Hago un alto acá. Pedro está diciendo: miren, ustedes fueron llamados a vivir una vida de bendición. Recuerden lo que Dios le dice a Abraham y a su esposa Sara, pero principalmente a Abraham. La promesa es: mira, Abraham, de ti haré una gran nación, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice. Y nosotros, que aunque no somos descendientes físicos o de sangre, ¿no?, de Abraham y Sara, somos espirituales. Así que todo aquel que le entrega su vida a Jesucristo tiene esta bendición sobre su vida. Es bendito, dice. Así que sobre nuestras espaldas, al ser cristianos, al ser discípulos de Cristo, vivimos una vida de bendición, ya no de maldición, ya no más de no sé cuántas cosas a veces uno vive lejos de Dios.
¿no? De dificultades, de rechazos, de fracasos. Eso era el común denominador antes, tal vez, en tu vida, ¿no? Incluso alguien dice, hay este término boliviano que se utiliza, quencha. No, era así, y alguna vez me lo he dicho, mire pastor, todo lo que hacía me salía mal. No, emprendí un negocio, alguna actividad, me salía mal. Así toda una vida de quencha, ¿no? De mala suerte dirían otros, ¿verdad? Pero aquí dice que nosotros hemos sido llamados, dice, a vivir una vida de bendición. Por eso es que nosotros bendecimos a los demás, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Voy a profundizar esto un poco más adelante. Y versículo 10 al versículo 12, el apóstol Pedro está tomando un pasaje, algunos versículos del capítulo 34 de Salmos. Lee en casa el capítulo 34, va a ser de mucha bendición para ti. Dice, en efecto, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Cuántos quieren días felices? Ya, miren, yo quiero días felices, gozar de la vida, como dice este pasaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. El apóstol Pedro nos está diciendo que para poder vivir una vida quieta, tranquila, para poder gozar y amar la vida, días felices, refrenemos nuestra lengua, que tomemos autoridad, que sepamos controlar lo que decimos, nuestras palabras. Santiago declara que este miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, que es la lengua, es capaz de, dice, incendiar un bosque. Es capaz de provocar, dice, un incendio tan grande. Y a propósito del clima, de lo que acabo de decir, miren, es fundamental que nosotros sepamos refrenar nuestra lengua. Muchos de los pecados que se cometen tienen que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, con el tono que lo decimos, ¿no? Con las palabras que utilizamos. Así que el apóstol Pedro toma este pasaje de Salmo 34, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de Dios. Nuestra actitud frente al mundo, nuestra actitud frente a la esposa, bueno, al cónyuge, a los hijos, a tu jefe molestoso, a tus compañeros chinchis de repente, ¿es pacífica? ¿Cuál es nuestra actitud? O entramos en la pelea, en el conflicto, en la revancha, en los insultos. No, dice acá que nosotros nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Que sigamos la paz, dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus ojos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que en conclusión, el apóstol Pedro esta mañana nos está dando cuál es la característica de aquellos que viven y son del reino de Dios, su hablar, su proceder, y cuáles son las características de aquellos que están en este reino de las tinieblas. Ahí está el versus. Qué bueno que la Biblia siempre nos hable de eso y nos advierta de qué debemos dejar de hacer en nuestra vida. Fruto de la obra del Espíritu Santo, tiene que haber un cambio en nosotros. Ahora, muchas veces decimos, es difícil vivir con la gente, ¿no? Es difícil el trato con las personas, ¿no? Y lo he escuchado. No, a veces dicen, no, es que es difícil hablar de estas cosas con mi esposo o con mis hijos. Es difícil de hablar esto con mi jefe, con mis compañeros o con mi familia. No, es que es complicado esto. Sí, yo sé que muchas veces las relaciones están en algunos casos resquebrajadas, están tal vez agotadas, ¿no? De repente ya no queremos tratar con alguien, no queremos hablar con ciertas personas porque ha pasado el tiempo y más bien en vez de encontrar soluciones, no las hemos encontrado. ¿No? Y hemos encontrado conflictos, peleas, las situaciones se han ahondado. Ahora, aquí el apóstol Pedro nos dice dos cosas que no debemos hacer. Parte diciendo en el versículo 9, no devuelvan mal por mal, dice. ¿Saben? ¿Alguna vez alguien te ha tratado mal? Muchas veces probablemente, ¿no? Incluso a veces dentro de la familia, tal vez dentro de la iglesia, ¿no? En tu trabajo, en el colegio, en la universidad, alguien te ha tratado mal, en la calle, en algún lugar donde tú has ido, ¿alguien te ha tratado mal? Sí. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a ese mal? A muchos nos da ganas de ese rato devolver el mal con mal.
¿Han visto a los niños? ¿No? ¿Han visto a los niños cómo son cuando son ya un poco más grandecitos? Y de repente viene algún niño, ¿no? Visita la casa o no sé, o en algún lugar se encuentra y este niño que está de visita, ¡pum!, le rompe, le tira el juguete al niño de la casa. El otro va y le da un golpe, ¿no? Y algunas veces he visto en los niños eso, ¿no? El otro así lo golpeó y el otro, ¡pum!, le va a dar un golpe, le tira el pelo, ¿no? Porque siente, oye, me trataron mal y voy a hacerlo. Y después se van recién a quejar al papá o a la mamá, ¿verdad? Después de haber cobrado venganza, ¿no? O supuestamente ha actuado en justicia porque me hicieron mal. Y uno dice, después el otro niño viene llorando y dice, es que él me pegó. Y el otro dice, no, pero es que él me pegó primero. Y saben, en este mundo vivimos en un mundo donde todos creemos tener el derecho a la réplica y a la venganza. Así que si tú me atacaste, yo te voy a atacar donde más te duele. Sí, donde más te duele. Me has lastimado, me has herido, me han tratado así. Yo voy a tratarlo igual y voy a darle donde más le duele. A veces vemos estos conflictos incluso en el matrimonio, ¿no? Y utilizamos a veces a los hijos para dañar a la otra persona, la parte económica, la parte sexual, u otro tipo de situaciones. Y decimos, no, me enojé y punto, nada ahora. No. Aquí el Señor nos da la respuesta para que todos ganen. Saben, el egoísmo está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Yo quiero ganar y punto. ¿Tú has estado en alguna discusión donde todos quieren ganar? Donde nadie baja un poco para que, oye, logremos poder unificar criterios. Pero cuando todos quieren ganar es difícil. Yo he estado en situaciones así, a veces ministrando, aconsejando a alguna familia, alguna pareja o en alguna circunstancia, y donde, miren, nadie depone un poco sus actitudes o su posición, y saben, es difícil. Es difícil. Y a veces uno levanta las manos y dice, miren muchachos, mientras alguien un poco no la baje, no podemos hacer nada. ¿Ya? Y la palabra dice que no paguemos con mal al mal que nos hacen. Luego dice lo segundo, ahí en el versículo 9, dice, no devuelvan insulto por insulto. Y muchas veces lo que hacemos es vilipendiar a la otra persona. ¿Qué significa esto? Es despreciar, dice, de palabra o de acciones a otra persona. ¿No? Que no hablemos mal de los demás. Como decía hace un rato, muchos de los pecados que se cometen, mucho tiene que ver con la boca, con cómo nos referimos a las personas, cómo le decimos, el tono de nuestras palabras. Muchos de los problemas que están pasando son por la simple razón de cómo nos tratamos entre nosotros. Sí, de cómo nos tratamos, o una mala interpretación a veces, ¿no? Yo recuerdo que en los conflictos que pasó el año 2019, en muchos sectores de la ciudad, mucha gente salió ahí a la cuadra, a la esquina, a defender de repente su casa. Yo recuerdo que llegó un momento en que los vecinos del sector donde yo vivía ahí en Irpavi dijeron, miren, dice que la gente de más arriba van a venir y van a saquear las casas. Así que todos así como que ya, bueno, sí, a ver, salgamos a ver qué va a pasar, ¿no? Si realmente esto es real, ¿no? Y entre todo lo que se armaban ahí en cada cuadra, yo recuerdo que la gente ahí, miren, dicen, miren, si vienen así los vamos a agarrar de aquí, de allá. Miren, primero los hombres, y había mujeres más metidas. No, y las mujeres van, o sea, toda una estrategia de cómo dañar a los demás. Había mujeres haciendo bombas Monotok, ¿sí? Sí, había mujeres en el grupo, así. Yo dije, wow, ¿de dónde salió todo esto, no? Yo les decía, miren, no podemos hacer eso. No podemos llegar a ese extremo de responder a la violencia con violencia. Y después, bueno, no pasó nada esa noche, ¿no? A los 2 días, ¿no? La gente de arriba, de más arriba, quería bajar porque supuestamente los de más abajo íbamos a sacar y violentarlos a ellos, ¿no? ¿Saben qué? Llegó un rato en que dijeron, oigan, al final no había un conflicto acá, ¿no? Y charlando en la situación nos dimos cuenta que todo fue una mala interpretación. Ellos creyeron una cosa y nosotros creímos otra cosa. Y ¿saben qué? A veces somos así el ser humano. Frente a la violencia, frente al hecho de que habla mal de nosotros, queremos devolver al mal con el mal.
Y hemos sido llamados nosotros a no repetir esos patrones de pagar con mal el mal que recibimos, de hablar en maldad o engaño, como hemos leído en el versículo 10. Los hijos de Dios no debemos permitir que los conflictos externos afecten nuestras prácticas en nuestra vida personal. Sí, no hemos sido llamados. No hemos sido llamados. Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? No, tienes gente que te hace la vida imposible, no sé, en el trabajo, en algún lugar donde tú estás, en el colegio, en la universidad. Sí, fuimos llamados a amar a aquellos que hacen algo en contra nuestra. Así que el apóstol Pedro dice, no paguemos con mal el mal que recibimos, no hablemos mal, dice, de las personas, ¿no? Y nos habla de 5 cosas que rápidamente quiero compartir esta mañana, de 5 cosas que sí deberíamos nosotros vivir cuidando nuestras relaciones interpersonales. La primera es, como dice el versículo 8, en fin, vivan en armonía. Está diciendo que seamos unánimes, de un mismo sentir. Ahora, eso no significa que siempre todos estemos pensando o estemos de acuerdo en todo. En todo. Porque a veces pensamos que ser unánimes, que ser uno, tiene que ver en que pensamos igualito, pero podemos discrepar. Y en el matrimonio pasa muchas veces eso, que a veces pensamos diferente. Vemos la situación, no sé, la crianza de los hijos, ciertos temas que cada familia tenemos, y a veces el esposo puede pensar una cosa y la esposa puede pensar otra cosa. Y lamentablemente cuando buscamos hacer prevalecer nuestra posición es donde tenemos conflictos. Y a veces los conflictos en el matrimonio, y yo sé que los matrimonios van a decir amén, a veces son por tonteras, por cosas muy insignificantes. A veces ya hacemos la tercera guerra mundial por una cosa pequeña. Yo recuerdo mi esposa me dijo algo casi a punto de casarnos. Dijo, mira Johnny, ¿sabes qué? Cuando nos toque pelear, voy a pelear por las cosas que merecen o valen la pena. No voy a pelear por cualquier cosa. Y si tú quieres pelearte por cualquier cosa, allá tú. Y verdad, y verdad, yo doy gracias a Dios por eso. Porque a veces hacemos algo tan grande por algo tan pequeño. Por algo tan pequeño. Bueno, más adelante voy a desarrollar esto, pero él está diciendo que por encima de las discrepancias que podamos tener, que podamos pensar distinto, está el pacto que hicimos, por ejemplo, en un matrimonio. ¿Por qué es que estamos? Y normalmente cuando casamos una pareja decimos en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad. Porque todas estas cosas ocurren. Voy a estar ahí porque tengo un pacto de vida. Y en nuestro caso, como hermanos y como familia, tenemos un pacto a partir de la cruz de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Yo siempre digo, miren, si no fuera por Jesucristo, probablemente jamás nos hubiéramos encontrado en esta vida entre nosotros. Probablemente, ¿no? Sí, probablemente no nos hubiéramos encontrado nunca. No, de repente tal vez cruzado ahí en el camino y mirado feo. Pero ser ahora parte de la familia de Dios no es posible sino solo por Jesucristo. Un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo, dice, un solo Señor. Y somos familia porque hay un pacto de Jesucristo dando su vida por nosotros. No es porque todos somos del mismo equipo de fútbol, o porque todos salimos del mismo colegio, o porque no sé, pues todos somos del mismo barrio, o hemos estudiado en la misma universidad. No es por eso. Es porque Jesucristo es un pacto con nosotros ahí en la cruz. Y por eso es que Él está diciendo que seamos unánimes, que vivamos en armonía los unos con los otros. Y aunque estemos en algún momento en desacuerdo, por encima del desacuerdo está nuestra relación de amistad. Por sobre todas las cosas debemos valorar la relación. Porque a veces somos, y lo dije alguna de estas semanas, que a veces queremos ganar el argumento y perdemos a la persona. Sí, y nos enfrascamos, no, pero es que lo que estoy diciendo es la verdad y tiene que ser así. Probablemente, pero al tratar de buscar ganar el argumento, pues pierdes a la persona. Y eso es triste, es lamentable. Posiblemente ganaste, posiblemente lo que tú dices es cierto y es verdad, pero perdiste a la persona. Y ocurren muchas relaciones entre padres e hijos, entre esposos, en la familia, aún en medio de la iglesia, que probablemente uno tenga la razón y trató de hacerla prevalecer y no le importó la otra persona y lo perdimos.
lo perdimos. Así que el apóstol Pablo dice: vivan en armonía, vivan en unanimidad. El derramar del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Hemos estado estudiando eso. Saben, es que se derramó cuando dice estaban todos unánimes orando. Cuando todos estaban, dice, unánimes, con un mismo sentir. Y algunos dicen que tomaron por lo menos varios días, unos 10 días, para que entre ellos pudieran sanar sus relaciones. Uno negó a Jesús, los otros comenzaron a escapar y huir. No, imaginen cómo estaban las relaciones de estos hombres después de 3 años de haber caminado con Jesús y no tener ahora al Maestro. Gracias. ¿Cómo estarían ellos? Así que pasaron unos días hasta que estaban unánimes y vino el Espíritu Santo. La palabra dice que si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo, dice, ahí está el Señor. Hay un poder en la unanimidad. Hay un poder. Bueno, y lo segundo que nos habla, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. En términos hoy actuales sería, sean empáticos los unos con los otros. Considera a tu hermano. Muchas veces nosotros lo que vemos o juzgamos son las palabras y las acciones de la otra persona, pero no conocemos el porqué de todo eso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo en la vida de esta persona para que actúe o diga las cosas de esa manera que probablemente yo no estoy de acuerdo? ¿No? Muchas veces hablando con las personas, a veces uno las escucha y uno dice, oye, lo que acabas de decir es muy fuerte, oye, esto es medio, no sé, muy complejo, pero cuando uno luego escucha las razones, escucha su historia, te das cuenta del por qué muchas veces actuamos o decimos las cosas de una manera que probablemente no estemos nosotros totalmente en acuerdo. La empatía es, quiero entender a la otra persona para poder ser de ayuda, para poder ayudar a las personas. Pero cuando a mí solo me interesa egoístamente mi posición o lo que yo sé o lo que quiero, no me importa lo que pienses. Mira, yo te voy a decir las cosas y punto. Sí. A veces tenemos esa actitud, es buscar ver las cosas desde la perspectiva del otro. No significa que estén en lo correcto, pero significa que, oye, voy a buscar comprender el porqué de sus acciones, el porqué de sus palabras. Y aquí dice, miren, dice, compartan las penas y las alegrías, ¿no? Que podamos sentir en carne propia la tristeza de alguien, la alegría que alguien vive, y no nos sintamos como amenazados o podamos sentir envidia. No, oye, le fue bien a él, oye, le salió todo bien. No, y a veces en vez de compartir su alegría, tenemos envidia. Y envidiamos los éxitos y los logros de la otra persona, las cosas que está viviendo, y tenemos envidia. Y dice, ¿y por qué a mí no? Pero aquí dice que compartamos, que podamos ser personas empáticas, ¿no? Que podamos buscar, ¿no? Comprender lo que está pasando a la otra persona para poder ayudarla, ¿sí? Hay personas que conociendo su historia entendemos el porqué de ciertas actitudes, creencias, decisiones que toman, aunque yo no las apruebo, pero ahora entiendo. Sí, a veces las personas toman decisiones de la noche a la mañana. Y uno dice, pero ¿por qué hiciste eso? No, yo no estoy de acuerdo. Pero cuando un poco te sientas e indagas, tratas de entender a la persona, comprendes el porqué de ciertas decisiones, aunque no estés totalmente en acuerdo. Luego dice que haya entre nosotros un amor fraternal, dice. Y eso se refiere a que, miren, ahora somos parte de la familia de Dios. Cada uno de nosotros es parte de una familia donde tú has crecido, papá, mamá, hermanos, ¿no? Espero que haya sido así, tal vez otros tienen otra historia, pero esa ha sido tu familia. Pero ahora somos parte de la familia del Señor, somos parte de esta familia espiritual y global, no solamente aquí en La Paz, Bolivia, sino en el mundo, de esto que se llama la iglesia, la familia de Dios, el ejército de Dios. Y hay una responsabilidad entre nosotros, cuidarnos. No es que yo esté bien con el Señor, bendecido, agradecido, adorando al Señor, orando, sino también que vea cómo están los demás. Alguien decía lastimosamente que el único ejército que mata a sus soldados heridos es la iglesia. No debería ser así. Entre nosotros debe haber un amor, un afecto, un cariño, una consideración. El apóstol Pablo dice, en cuanto a honra, prefieran, dice,
a los de la familia, a los de la familia. Que podamos amarnos. Esto del COVID lastimosamente ha hecho que haya distancia social, distancia física, que no podamos vernos como lo hacíamos antes, ¿no? Que tengamos que salir al final de la reunión así todos en orden y con distancia. No podemos como antes abrazarnos, pero miren, que no impida eso el hecho de poder cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué está pasando? Para eso es importante que tú seas parte de una casa iglesia. Eso es fundamental. En este tiempo de COVID, de cuarentenas y todo lo que hemos estado viviendo, hemos visto cómo gente que al final no logró nunca poder plantarse en la iglesia, se perdió. Esperamos y confiamos que puedan volver. Pero los que se plantaron en la casa, y de hecho Salmos dice que plantados en la casa de Dios, florecerán. Florecerán, dice. Entonces por eso es importante que te plantes, no que seas parte activa de la iglesia, no solamente alguien que viene de domingo a domingo, participa de una casa iglesia. Es importante, es fundamental. Necesitamos de esta interacción, de relacionarnos, aunque todavía lo estamos haciendo por Zoom. Algunas casas iglesias están volviendo de a poco a reuniones presenciales con los cuidados necesarios, pero miren, la idea es amarnos. Hay un compromiso los unos con los otros. Eres mi hermano, eres mi hermana, y voy a velar por ti. No seamos como Caín, que obviamente terminó matando a su hermano, y cuando Dios le dice, ¿qué es de tu hermano? Él dice, yo no sé qué será de él. Bueno, cada quien ve lo suyo. Saben, que no seamos como él, que podamos saber. Ahora, no podemos tal vez saber de todos, es verdad, no tenemos la capacidad. Miren, yo mismo como pastor de la iglesia no puedo estar con todos, me encantaría, pero no lo puedo hacer. Pero hay gente que está un poco más cerca de cada uno de nosotros, con las cuales podemos amar. Ahora mire, amar es simplemente buscar lo mejor para el otro. Eso es amor, ¿ya? Ahora muchas veces malinterpretamos el agradar, o el que alguien te agrade con amor verdadero. Mira, el que yo le caiga bien a Sergio depende de él, ¿no? Si para los gustos del Sergio yo soy bueno, pues a él le voy a agradar, le voy a caer bien, ¿ya? Eso depende de la otra persona. Pero el amor que nos une no debería depender de eso. Yo lo amo por cómo es y punto. A veces, no, es que mira, no es de mi agrado, es que es un poco raro, ¿no? Y hablamos y confundimos esto de agradar. Probablemente no te agrade a alguien, sí, porque somos distintos y diferentes. Pero yo he sido llamado a amar. Y el amor va por encima del que me agrade o no me agrade la persona. Sí, de verdad tiene que ser así, queridos hermanos, porque somos la familia de Dios. El amor debe ser constante, ¿ya? Lo cuarto que habla, dice, sean compasivos, dice. Miren, el corazón, esta parte importante de forma natural en nuestros cuerpos, pero también en lo espiritual, en el alma. El corazón es el centro de quienes somos, ¿no? De hecho, Proverbios dice que de él mana la vida, ¿no? El sabio, ahí el rey Salomón dice que por sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, dice. Es importante porque él determina, dice la NTV, el rumbo de tu vida. Son como unas 900 veces que la Biblia habla o se refiere en cuanto al corazón, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros nos enfocamos en las palabras y en los hechos de la persona. Es bueno entender cuando nosotros somos compasivos con las personas, o cuando compartimos las penas y, como decía, somos empáticos, entendemos el corazón de las personas. Ahora, ¿sabe? A veces hay dureza en nuestro corazón. Hay dureza en nuestro corazón, ¿no? Y nos referimos a las personas, no, pues que aprenda. Tiene que aprender, la vida es así. No, las cosas son duras, son difíciles, que aprenda. Y sabe, hay un corazón duro en nosotros. Y nuestras palabras hacia los demás son duras, ¿no? Y no hay piedad en nuestro corazón. No, oye, si pecó, oye, qué pena, pues ahora se va a ir al infierno de repente. Pero tenemos que recordar algo. Miren, si Dios nos tratara como debería tratarnos, miren, este lugar estaría vacío totalmente. Totalmente, en serio. Si Dios nos tratara como debería tratarnos, nadie estaría en este lugar.
Pero ¿saben qué? Hemos encontrado en Dios un Dios compasivo. Es un Dios misericordioso. ¿Cuántas veces hemos pecado? En esta semana nomás. No levantes tu mano. Pero dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, no estoy diciendo que vivamos en pecado ligeramente, libertinamente, sino que podamos realmente ser conscientes de la gracia de Dios. Pero pecamos muchas veces. Pero cuando venimos delante de su presencia, Él nos otorga perdón. No, Él no se hace de rogar. No dice, no, ¿sabes qué, Sergio? Mira, quinta vez en esta semana que vienes con esto. Mira, no sé, voy a pensar si te perdono, porque además la otra vez has hecho esto y lo otro. No, ¿sabes qué? Ya, estoy cansado de vos. ¿Se imaginan a Dios así con nosotros? A veces nosotros somos así con la gente. Como decía el pastor Guillermo hablando acerca de la parábola de este hombre que le debía dinero al rey y luego le otorga el perdón, y luego sale este hombre de la presencia del rey, agarra a su amigo que le debía menos y lo mete a la cárcel. Saben, cuando se trata de nosotros, cuando se trata de mí, es por favor, Señor, gracia. Pero cuando se trata del otro, del Sergio, justicia. Eso está hablando de un corazón duro, insensible. Y aquí la palabra dice que seamos nosotros, dice, compasivos. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es compasivo. Recuerden a Jesús muriendo en la cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Ha habido gente que te ha lastimado, que te ha dañado? Vuelvo a preguntarte, ¿tienes enemigos? Yo por lo menos espero no tener enemigos. Y Jesús dice, ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos. ¿Hay alguien que te esté haciendo la pelea en este tiempo? ¿Hay alguien que te esté dañando, que esté buscando tu mal? Dice que lo bendigas, que ores por ellos, que los ames. Es la manera distinta y diferente de vivir el reino en nuestras vidas, diferente a lo que está pasando allá afuera. Allá afuera, no, lo que ocurre es, oye, te voy a dar con todo. Me golpeas, yo te voy a golpear 2 veces. Voy a darte donde más te duele. Voy a sacar a luz tus errores. Voy a criticarte, voy a juzgarte, voy a hacerte trapo. Pero en el reino dice, deberíamos nosotros amarnos, ser comprensivos, ser misericordiosos. Y por último, por favor, dice, sean humildes. Sean humildes. Y vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, del versículo 1 al versículo 3. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, dice, miren esto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Podría decir mucho aquí, pero aquí la palabra solita se interpreta. No se amolden, dice, no se amolden al mundo actual. Dice, como partía diciendo, miren, el mundo está viviendo un tipo de clima, de temperatura, y los ánimos cada vez se están caldeando. Y quiero decirte algo, y no porque sea de mal agüero, muy probablemente las cosas cada vez más estén peores. Sí. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no te amoldes, que el clima, el ambiente que se vive allá afuera no afecte tu interior, no afecte tu familia o tu vivir. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia, dice acá versículo 3, que se me ha dado, les digo a cada uno de ustedes, 2 puntos, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, dice, según la medida de fe que Dios le ha dado. Saben, está diciendo, oye, piensa de ti como Dios piensa. Dios te ha otorgado algo, Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros. No es por mis capacidades. El apóstol Pablo dice, yo he hecho más que los otros, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios. Humildad es entender que no se trata de mí. Se trata de lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz y de lo que está haciendo cada día, transformando mi vida, cambiándome y haciéndome a la imagen de aquel que vino a decir, no he venido a ser servido, sino a servir. Humildad es poder escuchar a los demás,
aunque estén equivocados, los voy a escuchar. No me voy a plantar en mi posición, no voy a devolver mal con mal, no voy a hablar mal de los demás. Voy a ser compasivo, voy a ser empático, voy a caminar en afecto fraternal, porque soy humilde, porque entiendo que si algo soy, que si algo tengo, no es por mis capacidades, es porque Jesucristo dio su vida por mí. ¿Qué dice la palabra? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Saben? Necesitamos de esa gracia para vivir en este mundo. No, necesitamos de esa gracia. Un mundo competitivo, un mundo conflictivo, un mundo de tantos problemas, dificultades, donde nadie se entiende con nadie, donde todos levantan la voz y hay violencia cada vez más. ¿Sabes? Necesitas gracia. Y para que la tengas, gracia delante de tu jefe, delante de tu suegra, si ese es el caso, ya necesitas de la gracia de Dios. Y Dios se la da, dice, al humilde, al que reconoce su condición, ¿no? Y muchas veces nosotros ponemos excusas. No, es que mi esposo, es que los chicos, es que el país, el presidente, es que el alcalde, es que estos y los otros. Excusas, porque estoy tratando de tapar mis errores. Es que mis papás, no, me han hecho la vida imposible, o esto y lo otro. Humildad es reconocer nuestra condición delante de Dios. Amén. Así que podemos vivir el reino de Dios aquí y en nuestros hogares en medio de todo esto, no por fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, iglesia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios porque podemos vivir el cielo, podemos vivir el reino en medio de un mundo que lastimosamente cada vez más se está yendo al infierno, y que hemos sido llamados a ser luz y sal para este mundo. Nuestro llamado es para bendecir, como acabamos de leer. El apóstol Pedro dice: hemos recibido la bendición, la promesa de bendecir. Saben, que podamos bendecir. Aquel que se te mete y se te atraviesa ahí cuando estás conduciendo, bendícelo. Bendícelo. Aquel que te está haciendo la vida imposible en el trabajo, no sé, algún familiar, un vecino de esos que mete la bulla a las 11 de la noche. Nosotros tenemos un vecino así que durante el día no lo escuchamos nada, pero a partir de las 11 de la noche mete bulla. Lo vamos a bendecir. Lo vamos a bendecir. Aquel que te está haciendo la vida imposible, bendícelo. Bendícelo. ¿Hay alguien que te está haciendo la vida imposible? Seguro que sí. Lo vamos a bendecir. Así que quiero que tomemos este instante, cada uno de ustedes, de forma personal, bendiga a su enemigo. Haga una oración ahí. ¿Hay alguien que te está haciendo la vida imposible? Incluso puede ser, a veces lo más triste es que a veces la vida imposible nos los hace alguien cercano. Qué doloroso es cuando alguien tan cercano como el esposo, la esposa, los hijos, los papás, la familia nos hacen la vida imposible. Es doloroso eso. Ahí donde tú estás, quiero que hagas una oración personal. Si ese es el caso, bendícelo, porque fuiste llamado a bendecir. Padre, esta mañana entendemos que espiritualmente somos hijos de la promesa de Abraham y Sara. Señor, somos parte de una nación, Señor, celestial. Somos parte de un reino inconmovible, Señor, y que hemos sido llamados, Señor, y estamos aquí en la tierra para bendecir, Señor. Cuando otros levantan voces en contra, de juicio, de crítica, de amargura, juicios de maldad, Señor, hemos sido llamados a bendecir, Señor. Y queremos bendecir a aquellos que nos hacen mal, Señor. Aquellos que tal vez procuran nuestro mal, aquellos que están buscando tropiezo en nuestra vida, aquellos que nos juzgan, aquellos que hablan mal en contra de nosotros, aquellos que piensan que lo que estamos haciendo está equivocado, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a aquellos, Señor, que han levantado una palabra de juicio en contra de nosotros, mentira, engaño, difamaciones, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, porque somos hijos de bendición, porque cargamos sobre nuestra espalda bendición. Bendecimos a esta tierra, Señor. Bendecimos esta nación, esta ciudad, Señor. Bendecimos este país que es Bolivia, Señor, que hoy vive conflictos, Señor, tan fuertes, Dios. Pero bendecimos esta nación, Señor.
Oramos, Padre, porque tu reino, Señor, pueda ser evidente en esta nación, en esta ciudad y en las naciones de la tierra, Señor. Ahí el lugar donde están nuestros hermanos viendo la transmisión, que sean bendecidas esas naciones, porque nuestra bendición será bendita la ciudad, Señor. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque el carácter de cada discípulo y discípula de Jesucristo está el bendecir a los demás, incluso aquellos que buscan nuestro mal, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias.